hoy están con nosotros dos mentes brillantes del mundo de la neurociencia. Son Javier Velázquez, él es coach de programación neurolingüística, y Jenny Mendoza, es licenciada en psicopedagogía. Ellos nos van a estar hablando sobre algunos misterios que usted no puede resolver, pero ellos aquí, a través de aquí van a conversar con nosotros. Bienvenidos, chicos. Gracias, gracias. Sí, vamos a empezar rápidamente, sobre todo con lo que olvidamos. A veces tenemos incluso el celular en nuestras manos y estamos que no han visto mi celular. A mí me ha pasado, lo reconozco. Sí. ¿Dónde está mi celular? Llámame para ver, y resulta que lo tenemos en la mano, o un bolígrafo, incluso. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasan esas cosas? Eso más que todo es la concentración, lo que estamos haciendo. Por lo general, nosotros tenemos que múltiples pensamientos, que hay muchas cosas que suceden en nuestra cabeza. En el momento que tú estás haciendo algo y viene otro recuerdo, otro pensamiento, si ese pensamiento es más importante que el anterior, te va a desconectar automáticamente de lo que estabas haciendo. Si de alguna u otra manera enfocamos esto a lo que es la educación, cuando los niños llegan a la escuela que le toca un ejercicio y se sienten estresados, angustiados, se le olvida el ejercicio y luego cuando están relajados lo recuerdan como si nada. De por sí el cerebro, muchas veces Sigmund Freud era un psicólogo que mencionaba que esto de la teoría del olvido trabajaba en el sentimiento de lo que estudiamos por poco tiempo, recordamos más que lo que estudiamos por más tiempo. Okay. Darle más tiempo de descanso al cerebro permite que podamos estudiar y aprender más cosas fácilmente y que lo podamos recordar. Sí, eso me llama la atención porque definitivamente teníamos que dar seguimiento. Ustedes, como son especialistas en este tema, quisiéramos saber, ya nos han mencionado, Jenny, de el tema educativo, que es muy interesante, sobre todo porque a veces cuando vienen los exámenes, por decirte algo, le dan un temario y los pelados quieren aprendérselo. Y de repente se la aprenden para el momento, ¿verdad? Exactamente. Entonces, a mí me pasó una vez en matemáticas, lo recuerdo en mi época estudiantil, matemática, obviamente el tema de las operaciones es un poco más complicado para los estudiantes, sí. Y entonces tú te metes a tratar de no sé, pero cuando tú llegas al ejercicio de repente te bloqueas, una nube blanca aparece y tú de repente tratas, y por más que tratas no puedes. En esos casos, ¿qué se les recomienda? En esos casos siempre recomendamos lo que es la teoría del segundo cerebro, que habla más de la organización a la hora de estudiar. Tomar tiempos de descanso, la técnica de Pomodoro, que habla sobre tener 20 minutos de descanso, 10 minutos de aprendizaje, que esto permite que el estudiante afiance más la información y que sea mucho más fácil recordar. ¿Qué pasa? Al momento de hacer el examen se sienten angustiados, presionados porque, bueno, tengo que sacar buenas calificaciones para poder pasar y siguen con esa angustia y esa desesperación, pero tomarse 10 segundos para respirar, analizar y saber de que lo que repasaste, lo que hiciste, lo hiciste de buena manera, te hace sentir más relajado y mejor, porque ¿qué pasa? Llegan a dar casos en que hay estudiantes que me informan de que están en el examen, se sabe la respuesta, pero no la dicen o no la escriben porque dudan al momento de responder. Entonces necesitamos analizar esa parte de relajarnos, respirar un poco y poder avanzar. En el caso de los padres de familia que nos acompañan, hay muchos padres que son súper exigentes, que dicen, te sientas ahí y no te levantas hasta que te lo aprendas. Eso frustra también un poco al estudiante. ¿Qué recomendación? Que sean un poco más flexibles con sus hijos, que se recuerden cuando ellos estaban en la escuela, pero a veces son patrones o comportamientos que se repiten de cómo los trataron a ellos en su niñez o en su etapa estudiantil. Exactamente. La crianza de los padres en un entorno muy agresivo puede afectar ahora a los niños hoy en día al momento de la educación, porque ellos sienten esa presión de que, mi papá estudió así, yo tengo que estudiar así. No, se da el caso de que nosotros tenemos que orientar a los padres de familia para que ellos puedan comunicarse con sus hijos y mencionarle, bueno, vamos a organizar un método de estudio, vamos a tomarnos el tiempo de organizar, bueno, de tal hora, desde las 5 de la tarde a 6 de la tarde vas a estudiar. ¿Cuál consideras tú que debe ser el máximo, por ejemplo, en un día, que el estudiante debe estar básicamente con un plan, con un cuestionario o con una asignación? Una hora. ¿Solamente una hora? Solamente una hora. ¿Tan poquito? Tener una hora porque lo dividimos en lapso de descanso. Ok. Dividimos esa hora en, tengo que estudiar matemáticas,
tengo 5 problemas que tengo que resolver. Ok. Media hora para un problema, media hora para otro problema, 10 minutos de descanso. Y así me voy sucesivamente. Esa hora se puede extender, Claro. claramente por los tiempos de descanso, pero máximo 1 hora para poder afianzar la información. Más de 3 horas es No, too much, demasiado. exactamente. Eso es demasiado tiempo. Se satura el cerebro y como hablamos de la teoría del olvido, el cerebro realiza acciones que causan olvidar de una vez porque como mencionaba hace un rato, al momento de recordar, olvidamos, porque se nos olvida el bolígrafo, se nos olvida la pluma, se nos olvida las llaves. Bueno, lo mismo pasa cuando absorbemos información masivamente y no descansamos. Entonces necesitamos descansar para que al día siguiente, cuando le toque el ejercicio, sea mucho más fácil. Yo tengo una una niña de 7 años y ella está en segundo grado, gracias a Dios. No tengo que sentarme tanto es bastante inteligente, pero hay veces que las cosas que más le cuesta de repente aprenderse, y de repente yo es que, bueno, sabes que vamos a dejarlo así. Pero en la mañana siempre antes de salir, de que llegue el colegial a retirarla, le hago las consultas y está clarita. De repente es parte del descanso, ya como quien dice, bueno, ya estoy como un poco estresada de tanto estudiar. Cuando me relajo, me baño, ya entonces esto resurge entonces con claridad, porque hay veces que está que no, como que no quiere, y de repente al día siguiente está clarita. Sí, porque tenemos que tomar en cuenta que el cerebro funciona de esta manera. Al momento de darle descanso, ellos reafirman la información. Al momento de descansar, ellos como acumulan toda la información en una cajita y bueno, esto lo organizo en el cerebro a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo. Y así se va sucesivamente en medidas de descanso. Sí, me parece muy interesante este tema, sobre todo para los padres de familia también, porque son los que guían a los hijos, ¿verdad? Y Exacto. que es un punto muy importante. Ahí nos pueden explicar esa gráfica que estamos apreciando en estos momentos. Sí, justamente es un tema que quiero hablar. Este se llama la curva del olvido de Ebbinghaus. Y dice cuánto tiempo la información está en nuestra mente. ¿Qué sucede? Nosotros creemos que para poder memorizar o aprender más las cosas, tenemos que tener mucho tiempo de estudios y varios días seguidos. ¿Qué sucede? Eso nos muestra el porcentaje, que si hacemos eso, con el tiempo la información se nos va a ir olvidando. ¿Por qué? Porque estamos creando un patrón de que yo leo algo, descanso y sin 1 hora no lo vuelvo a leer, ya se me olvidó. ¿Qué significa? Correcto. Que lo vuelvo a leer de nuevo. Ahí estamos creando lo que se llama memoria a corto plazo, por un tiempo predeterminado. Como dice ahí, de haberlo leído, si lo leemos de nuevo, en 19 minutos solo vamos a recordar el 60%. Si seguimos leyendo 1 hora, 2 días, 6 días seguidos, cada vez el porcentaje va bajando. Okay. ¿Qué tenemos que hacer? Crear la memoria a largo plazo, que es lo contrario a lo que dice ahí. ¿Cómo se hace eso? O sea, un ejemplo, hoy voy a leer 1 hora. Ok. En vez de seguir, voy a darme un descanso y mañana al día siguiente leo el mismo tema 1 hora. Ah, ok. En vez de darme un día, voy a darme ahora 2 días de descanso. Y después de 2 días voy a leerlo otra vez, otra hora. Ok. Y después dame 5 días, pero no una, sino ahora voy a dejar a 30 minutos. Ok. Cada vez extiendo el tiempo para poder recordar y cada vez disminuyo el tiempo de información. Así Sí. vamos creando la memoria a largo plazo. El cerebro tiene que aprender que entre menos trabajo hagamos, más información tiene que almacenar. Absorbemos. Y eso también me parece un punto importante porque, por ejemplo, ahora el estudio ha variado. En mis tiempos los jóvenes iban a la biblioteca, tenían que obligatoriamente leer. Y ahora la llegada de esto, de la tecnología, de las redes, de los equipos tecnológicos, definitivamente tú nada más buscas, qué sé yo, En segundos ya. en segundo tienes la información y nada más copy-paste, porque esa es la realidad. Claro. Ni siquiera se toman el tiempo a veces de quitar los links, las barras azules, o sea, no toman ese tiempo. Incluso ya tienen, antes para hacer un PowerPoint o una cuestión tenías que dedicarte, ya nada más entras a Canva y tienes unas diapositivas establecidas y ya nada más incluso busca como es ChatGPT, Inteligencia y tienen artificial. inteligencia artificial. En nuestros tiempos había que leer y yo siento, como le digo a mi niña que tiene 7 años, que uno tiene que leer para poder, por eso cuando te dicta el docente, así sea para escribir, tú recuerdas algo de lo que, bueno, me parece que eso por lo menos yo lo escuché. Quizás no te lo Exactamente. sabes
textualmente, pero me parece que lo escuché y te puede quedar un poquito en la cabeza. No sé si... Sí, exactamente, así como lo menciona. A veces cuando recibimos información así, a través de lo más sencillo, digamos, hoy le doy un número de teléfono, le cuento una historia, Claro. usted a los 2, 3 días se sigue acordando de ella. Sí. Y es por eso, es que para el tiempo de ahora es muy difícil tener esa memoria por la invasión masiva de información que tenemos en las redes sociales y Correcto. que ahora la información la recibimos al instante, ni siquiera para decir que mañana, al día siguiente, no, al instante. Entonces eso merma también el cerebro. ¿Cuál sería esa recomendación para los jóvenes para que agilicen un poco, despierten, no sean solamente juegos electrónicos, sino que también pues puedan poner esa cabecita a trabajar en ese sentido? Nosotros lo que realizamos siempre en nuestras clases son gimnasia cerebral, que son ejercicios con las manos, y también lo que son meditaciones, tomarse 10 segundos antes de hacer alguna actividad, cuando te levantas de dormir, cuando llegas a casa, cuando te vas a bañar, meditar, relajarte y pensar en todo lo que pasó en el día de hoy, cómo te sientes al respecto, cómo te sientes tú mismo como persona y poder realizar ya sea estudiar o escribir una historia o leer un libro, nada que tenga que ver con redes sociales básicamente. Gimnasia cerebral, Sí, dijiste. gimnasia cerebral. Como un ejemplo, si nos puedes decir, para ver si podemos Claro que- ejercitarnos. Aleina, ¿qué te parece eso de gimnasia cerebral? Oye, excelente, de verdad. Sí, por Muy ejemplo, bueno. que en ese caso, no sé qué. Por ejemplo, un ejemplo, con mi mano izquierda voy a hacer una señal como si estuviera diciendo OK, y del lado derecho voy a hacer como si fuera una pistolita. Ok. Entonces voy a ir cambiando de lado, y cambio de lado, y cambio de lado, ahora le meto velocidad. Ah, ok. Esto te cada ayuda vez más a, rápido. a activar tus neuronas, a despertarte, más cuando los niños están en la escuela y se están durmiendo. Bueno, vamos a hacer gimnasia cerebral para despertarnos, porque ayuda a que las neuronas del cerebro activen y pongan esa asociación para recordar la información, a tanto a través de experiencias como a través de lo que aprendemos en clase. Aleina, vamos. Practica para ver. Quiero ver esa. Ah, ajá, sigue. Ajá. Bueno, yo como es así, como si fuera el OK. Sí, un OK y como una pistolita. Ajá, vamos a ver, vamos a hacer la prueba, señores. Ay, a la vida, estoy pasando mi pena, Aleina. Pero me parece interesante, con la práctica ya tú lo vas como dominando y eso te Claro. activa las neuronas, te activa el cerebro. Ahí tenemos otra gráfica. Sí. ¿Qué sucede? Aquí es como va funcionando la memoria. Lo que estamos creando, como le comentamos en leerlo todos los días, creamos lo que es la memoria sensorial. Y eso, como dice ahí, se pierde la información de una forma sostenida o que ya no puede almacenar a un futuro. Porque desde la educación tradicional, como conocemos hasta ahora, nos enfocamos en siempre crear lo que es la memoria memorística o memoria mecánica, que es tenerlo ahí todo el tiempo, cuando no necesariamente Claro. es con eso. ¿Qué sucede? La información tiene que cambiar para dar una idea o solucionar un problema del futuro. Por lo menos en la educación, si yo te voy a hablar de, no sé, matemáticas, para que tú me entiendas sobre las sumas, yo tengo que enseñarte cómo eso te puede ayudar a ser súper. Ya no necesitas calcularla, sino coges 2 manzanas y agarras otra, te dan 3 manzanas. Estoy basando la información en cómo aprender la suma te va a ayudar en un futuro a X, Y problema. Si solamente enseñamos por enseñar y no nos enseñan, ok, estoy aprendiendo, pero ¿qué voy a hacer con esto? La información se nos va a olvidar. Y en el momento que la necesitemos, ya no vamos a saber qué. Vamos a tener que regresar para atrás de nuevo para otra vez volver a leer y entender el tema. Eso me recuerda el fin de semana, estuve en el mall con mi hija y a ella le encanta comprar palomitas. De esas cuestan $1, le di $5. Ujú. Y entonces trato de hacer eso que ustedes acaban de mencionar. Y yo dije, bueno, la palomita cuesta un balboa. ¿Cuándo te tienen que dar vuelto? Como ella está en ese momento de aprendizaje, todavía no está Sí. clara. Me dice, es que 6. Yo, ¿cómo? Si tienes 5 y vas a quitarle uno, 4. Pero es la manera en que Sí. uno ayuda a los jóvenes, entonces, o bueno, a los pequeños que vienen creciendo, a hacer ese tipo de cálculos. Y me parece interesante eso que tú estabas mencionando. Otro de los ejercicios mentales que una vez participé en una actividad es como colocar los colores, los nombres de los colores, pero están con escritos de otra manera.
Entonces, vamos a suponer, tú decías rojo, pero no estaba escrito en rojo, sino que estaba escrito en amarillo. Eso Ajá. era como un ejercicio. Sí, sí. Y la gente se confundía porque de verdad, tú Exactamente. estás pensando en, ves el color, el nombre, el rojo, y estás imaginándote el color automáticamente. Esos son ejercicios que me parecen interesantes realizar. Con el tema de la pérdida momentaria de la memoria también, a veces dices que voy a buscar algo también. Claro. Voy a buscar algo, o te iba a decir algo, lo más común, vas hasta donde Sí. esa persona y de que, ay, a la vida, ¿qué te iba a decir? A las embarazadas también cuando salen de ese periodo Sí. pasa comúnmente que se nos olvida lo que íbamos a decir, a veces dices que, ay, a la máquina, y hasta que molesta, porque tú dices que, oye, entonces no Sí. entendí. Exactamente. ¿Qué sucede? Hay ciertos momentos que le llaman memoria destello, que es algo que sucede, que te le da como una chispa de una información que llega a tu mente. Ok. Pero ¿qué sucede? Como no es algo que tenías como o algo que tenías planeado, esa información solo queda almacenada por unos segundos. Al menos que tú lo vincules a algo para tú poderlo recordar y solo fue algo que recordaste y se lo quieres decir, no encuentras el momento correcto. Luego cuando lo tienes, cuando lo quieres decir, ya se te olvidó, porque esa memoria vino, Y se se fue. Se fue. se fue. Luego tiene que veces- volver a suceder otra cosa Para- similar Ajá. para tú poderte volver a acordar. Sí. Y eso es muy común porque como el cerebro es muy dinámico, cualquier cosa lo que dices, hagas o ves es un tipo de información. Entonces la información viene por momentos, Ok. nunca dura. Tú tienes que aprender a cómo esa información se almacena a largo plazo. Y eso solamente es cuando discernimos, organizamos o asociamos. En el caso de estos ejercicios que ustedes recomiendan también, ¿podrían ir acompañados de algunas vitaminas o algún suplemento o no los recomiendan? Simplemente con estos ejercicios basta. Exacto. Por lo general, siempre decimos que para tú poder estimular la memoria, número uno, el deporte, hacer ejercicio, eso ayuda mucho a la memoria muscular y se vincula mucho con el sistema nervioso, así que eso ayuda a mejorar la memoria. Como dijo la gimnasia cerebral, para comenzar a estimular la concentración, atención y coordinación, pero lo que te va a ayudar desde la salud siempre es los alimentos, omega 3, proteínas, Ok. verduras, zanahorias, cosas así. Pero Nada de estas dietas estrictas que lo que No, hacen definitivamente. es entonces afectar entonces ¿cómo es? El ayuno intermitente que no Sí. comen por no sé cuántas horas y demás. Bueno, a algunas personas les funciona y no los vamos a criticar, señores, pero lo que sí se recomienda en estos casos es una nutrición adecuada con todos los componentes que necesitamos. Se necesitan carbohidratos, señores, se necesitan las grasitas, aunque no nos gusten, pero se necesitan para poder entonces tener un funcionamiento Y saber adecuado. descansar bien, no dormir solo 2 horas, dormir las 8 horas sí, también completas. dormir bien. Bueno, se eso es recomienda bastante en ocasiones difícil Complicado, y sí. complicado, sobre todo para los adultos que tienen ya una vida más ajetreada con el tema, por ejemplo, los que viven en el oeste, que tienen que madrugar, me incluyo porque a mí me pasa igual, pero sí se trata de tomar las medidas necesarias para contribuir, porque esto puede afectar también cuando uno llegue a la vejez. Sí, exactamente. Exacto, por lo menos en el sueño sí se ha demostrado científicamente que dormir ayuda a consolidar cualquier información. O sea que digamos que usted tiene algún problema, probablemente cuando sueñe esté solucionando el problema que tenía, pero nunca lo va a saber si no duerme. Ok. O digamos si está haciendo muchas cosas, el cerebro necesita descansar. Que o sea, cuando nosotros estamos despiertos, el cerebro está trabajando. Cuando tú duermes, ya el cerebro va a trabajar y comienza a procesar. Si no dejamos el tiempo de que procese, el cerebro solo va a trabajar y se va a agotar. Por eso que a veces existe el deterioro mental, que es cuando se nos olvida la cosa más rápido. Luego a futuro tenemos enfermedades como el Alzheimer o la amnesia. Ya no tenemos como ese autocontrol de nosotros en la parte emocional también. Si una persona descubre este tipo de síntomas que ustedes mencionan, ¿cuál es el canal adecuado para una atención? Cuando hablamos de recibir este tipo de información acerca de una enfermedad, siempre recomendamos a un psicólogo o a un especialista más preparado para este tipo de situaciones y poder referirlo a ese especialista para que lo ayude. Y darse el caso de si necesita un psicopedagogo o un especialista en programación neurolingüística que lo ayude en su aprendizaje o en lo que va de su desarrollo, es importante tener esa orientación.
adecuada. Ok, chicos, queremos saber sus redes sociales, donde pueden contactarlos, si quieren saber más de estos ejercicios de gimnasia cerebral, o también compartir con ustedes, jóvenes que se sientan identificados y que quieran de repente, oye, mira que yo tengo esta idea, yo también me siento identificado con la neurociencia, etcétera, etcétera. ¿Dónde los pueden contactar? Bueno, nos puedes encontrar en todas las redes sociales como Diseña tu Mente. Diseña tu mente, para los dos. Sí, Sí, para para los los dos. dos. Ok, Sí, sí. ustedes entonces trabajan coordinadamente para Sí, atender estos casos. ¿Y exactamente. cuáles son de estos casos, algún caso como diferente o que de esos que ustedes han atendido, que ustedes lo vean como así como un poquito diferente, si se puede decir, no sé? Bueno, sí nos tocó diferentes casos, por lo menos con jóvenes, Ajá. más que todo, pero es por cómo son en escuela. Porque he dicho que los mismos educadores tienen a bajar la parte emocional de los niños. Ok. Así que le dicen de que no, tú no puedes hacer esto, no, tú no sirves para esto, pero muy agresivo. Wow. Entonces los padres tienen que hablar con nosotros de que esto es normal que el docente haga esto. No. Nosotros de que no. Eso no está bien. Sí, porque mi hija no se siente desanimada, luego no quiere entrar a clase, no quiere estudiar, dice que para qué, si igual la profesora dice que igual se va a quedar. Y los docentes más que todo lo que tienen que animarlos, Sí, no desmotivarlos. es correcto. Y en ese caso, instamos a los padres de familia que vayan ante la dirección de los colegios, porque esto no es lo correcto. El docente siempre tiene que impulsar a los estudiantes a ser mejores, y si los estudiantes pues no entienden, tratar de abrir ese espacio para que ellos puedan comprender. Y si no, pues no, usted no tiene por qué decirle que se va a quedar, usted no tiene por qué decirle, desmotivarlos, ¿verdad? Exacto. O hablar con el padre de familia, porque también hay estudiantes necios que no prestan atención, entonces ya después cuando viene la hora del ejercicio, del parcial, entonces están en Belén con los pastores porque simplemente no prestaron atención. Pero si usted allí toman los datos de los padres de familia, usted establezca ese contacto para que se pueda resolver de alguna manera esta situación. Chicos, muchas gracias por acompañarnos, muy interesante, me ha encantado este segmento y compartir con ustedes Javier Velázquez y también Jenny Mendoza, quienes nos han ampliado y nos han hablado sobre esas condiciones que muchas veces presentamos tanto jóvenes como adultos en el tema de olvidar en ocasiones las cosas que estamos haciendo y también cómo se da en materia educativa y cómo podemos mejorar. Síganos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Choc Multimedia.